Bienvenidos alumnas y alumnas a una clase más de lengua materna, clase bilingüe sexto grado. El día de hoy nos estará acompañando María Meléndez, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, María? Muchísimas gracias por la bienvenida, Joaquín. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta clase de lengua materna. Alumnas y alumnos, hoy en Aprende en Casa nos reencontramos en nuestras clases a distancia. El día de hoy recordaremos cómo se establece la comunicación en las familias y en las comunidades indígenas a partir de los discursos que se conocen como las palabras de la experiencia. Esto es, los consejos o enseñanzas que las personas mayores, abuelas y abuelos o sabios de la comunidad han aprendido y practicado a lo largo de su vida, transmitiendo el conocimiento y el sentido que tienen y las consecuencias de no atenderlas, ya que, como veremos, mediante las palabras de la experiencia se aprenden los valores que orientan nuestro caminar en el mundo y nuestra vida familiar, a la vez que se fortalecen las prácticas socioculturales y las lenguas indígenas. Para ello, se propuso la utilización de un medio que en estos tiempos de pandemia ha demostrado su importancia en las comunidades indígenas, la radio, como plataforma de comunicación para dialogar, entender y proyectar nuestras ideas, conocimientos y experiencias. Pero, Mari, ¿tú sabes cómo se hace un programa de radio? ¿Qué debemos saber y hacer para comunicar adecuadamente un mensaje? ¿Cómo podemos organizar nuestras ideas? Pues fíjate que de esto trata nuestro programa. ¡Comenzamos! Pues perfecto. Para empezar con nuestro tema de hoy, ¿qué les parece si recordamos la visita del maestro Alfonso Hernández Olvera? Él nos introducirá a nuestro tema del día de hoy, la elaboración del guión radiofónico a partir de las palabras de la experiencia. Así que vamos a verlo con mucha atención. Claro, muchas gracias. Soy el maestro Alfonso Hernández Olvera, hablo el totonaco de Ciguateutla, de la región Huauchinango, Puebla. Hoy nos volvemos a encontrar en este espacio para seguir aprendiendo. El Axtin Sumahan Nekamanan, Kitkiwenikan Alfonso Hernández Olvera, Kitikchiwinan Totonaco, Xalanak Ciguateutla, Isla Katsunak, Huauchinango, Puebla. Niñas y niños, hoy hablaremos de la radio como herramienta de comunicación que nos puede ayudar en nuestros trabajos escolares. Pero antes le pediré que anoten en sus cuadernos las siguientes preguntas que posteriormente podrán responder con ayuda de sus papás o de sus maestros. ¿Por qué la radio es un medio de comunicación? ¿Cómo se utiliza la radio en tu comunidad? ¿Qué temas de tu interés podrías comunicar por medio de la radio? Puchiwin Wawanikan Radio, Lijikwa Limakuan, Puchiwinanaj, Ishpalakata, Quintascuhutkan, Xalanak Pojaltawaka. Katzokwelitit, Ekajalaskininitit. Tuchu Limakuan, Puchiwin Radio. Naminkalakchikni, Lilakaskinkan. Tuchu, Tena Lichiwinankan, Nak Radio. Por eso decimos que la radio es un medio poderoso para difundir noticias, ¿verdad, maestro? Así es, y no solo conocimiento, sino también música, necesidades y opiniones de las personas. En nuestras comunidades es una herramienta para promover y fortalecer nuestras prácticas culturales y nuestras lenguas maternas. Tlashman, Tutakatzin lichiwinankan nakpuchiwin. Nahuachi, tapashawan, tuntalakaskinima nakalakchikni. Etu talichiwinan cristiano. Nakinkalakchiknikan, limakuan, ma wan puchiwinkan, shpalakata, kintalanankan, enachuachi, kintachiwinkan tutunaku. Así es, maestro. Yo tengo recuerdos muy hermosos de la radio. Sobre todo de cuando era niño y mis abuelos escuchaban las famosas radionovelas. Claro, las radionovelas tienen una magia muy especial. Sí. Yo también tuve oportunidad de escucharlas, de la comunidad
de donde vengo, en Cihuateutla, en Huauchinango, Puebla. Escuchamos muchísimo la radio, no solo porque llega a los lugares más apartados, sino porque en mi comunidad la gente se dedica al campo y se levanta muy temprano y mientras se prepara para el trabajo, se entretienen escuchando las noticias o las canciones de la región. Porque la radio tiene un ingrediente muy especial. ¿Saben cuál es? Tuli chiwinan canta la capastakni, nakpuchiwin radio, tewanit liwan, nakit ik kashmat nitza, nakin kalak chikni si Guateutla, naik kashmatag puchiwin radio, kumakat kilchan, cristiano titisag, taantas kuja, takashmataki puchiwin radio, tlamakatinininkan, tumpatlakama nakakiltamaku, enachuachi, Shatapashawan, Katsiatit, Tuishlitzegonit Radio. Pues maestro, tal vez que uno puede escuchar la radio y trabajar a la vez. ¿Será porque nos alegra el corazón, no? Sí, ambos son muy certeros, pero me refiero a la fórmula mágica que tiene la radio. Samana Limacuan, Radio Kashli Ishlitzegonit. ¿Y cuál es esa fórmula mágica, maestro? Nada más y nada menos que la imaginación. Sí, la radio alimenta y enriquece nuestra imaginación. Claro. Tu islitzewani radio, utzawawanikan, talakapastakni. Radio kinkamalakapastakniyani, tu shasasti tapuan. Recordemos que el 12 de diciembre de 1901, el físico italiano Guillermo Marconi inventaba la radio al conectar por primera vez Europa y América por medio de una señal radiotelegráfica, una fecha histórica para el desarrollo de las comunicaciones modernas. Las radios en las comunidades indígenas son muy importantes, incluso imprescindibles, para mantener informadas a las comunidades en sus lenguas maternas. A continuación, los invito a ver un monólogo con don Leopoldo. Pongan mucha atención. Recuerden que la finalidad de nuestras clases es elaborar un guión radiofónico a partir de las palabras de la experiencia de nuestras comunidades. Tío Leopoldo nos dará algunas pistas. Vamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy don Leopoldo, ¿sí? Y hoy les quiero platicar cómo hacer un programa de radio. Porque, fíjense que ahí como me ven, no, hombre, pues yo trabajé en el radio muchísimos años, ¿sí? No, la otra vez se lo estaba platicando al mendigo del Cupertino. Le conté cuando colaboré en una radio indigenista. No, pues ahí aprendí a hacer programas radiofónicos. Y aunque al principio, no, pues se me hacía muy difícil eso, pues ya saben, ¿no? Poco a poco le va uno agarrando la maña. Bueno, pues le tomé gusto. Me hizo recordar el Cupertino esos días en los que fui nada más y nada menos que productor radiofónico. ¿Cómo la ven, eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Pero no cualquier productor de radio, sino uno que colaboraba en una radio donde se escuchaban lenguas diferentes al español. En este caso eran náhuatl y el totonacú. No, pues chulada de lenguas, ¿sí? Pero bueno, al ser una radio pues con poco personal, me tocaba hacer de todo. Y eso es lo que les quería platicar. Fui productor radiofónico, pero me encargaba de investigar los temas de los programas, de elaborar guiones, hacía entrevistas, a veces también operaba la consola, iba a comprarte un taquito que una quesadilla, y bueno, hasta le hice de locutor. No, pues un estuche de monerías, ¿cómo la ven? Pero es que un programa de radio debe seguir una estructura, no es nada así, una improvisación, nada de enchilame otra gorda. No, 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 no. Por eso es necesario tener un guión. El guión, pues es como el esqueleto, ¿verdad?, del programa, lo que sostiene todo, ¿sí? Todavía me acuerdo de mis primeros guiones. No, pues la mayoría estaban enfocados a difundir las palabras de la experiencia de los pueblos náhuatl y totonacos.
¿Y qué son esas palabras de la experiencia? Se preguntarán ustedes. Pues es la sabiduría colectiva que se transmite de generación en generación. En las comunidades de Puebla, como en todas las comunidades indígenas de México, las abuelas y los abuelos, así como los padres y madres de familia, pues transmiten sus saberes, valores y enseñanzas a todas las nuevas generaciones. Pues no sé, las mamás le enseñan a las niñas y a los niños a hacer tortillas, a cuidar a los animales, a bordar sus vestimentas. Los papás transmiten a sus hijas e hijos cuándo y cómo iniciar la siembra o preparar el terreno. Los abuelos y las abuelas, no, pues son expertos y expertas en relatar historias, son quienes resguardan esas narraciones, las palabras de la experiencia, porque conocen mejor que nadie la música, la danza, los rituales y hasta las plantas que sirven para curar. Bueno, qué programas tan chulos hacíamos allá en la radio de Cuetzalan. Y una de las cosas que más me gustaba hacer era elegir la música, ¿eh? Oh, la música y los efectos sonoros son imprescindibles en un programa de radio. Y teníamos un acervo tremendo en nuestra fonoteca. Bueno, y también me gustaba mucho trabajar con las cortinillas, ¿no? Pero no crean que las persianas y las cortinas, aunque también trabajé reparando cortinas algunas veces, pero me refiero a otras cortinillas. Las cortinillas son pues pequeños segmentos que permiten identificar el inicio de un programa, el cambio de una sección a otra. Y pues en la radio son muy importantes esas cortinillas, porque también señalan la salida y entrada de anuncios o el cierre, el final del programa, ¿sí? Pues su duración es corta, de 10 o 20 segundos. Y por cierto, que venga la cortinilla. Traigo café y vainilla de allá de Cuetzalan, por si gustan. No, hombre, que es una delicia. ¿Qué les pareció? Ahora sabemos que para hacer un programa radiofónico necesitamos escribir un guión. Y escribir un guión no es tan sencillo, pero tampoco demasiado difícil. Así que en la clase de hoy conoceremos la estructura de un programa de radio. Y para ello tendremos que tener claridad de cómo elaborar un guión radiofónico, pero sobre todo en el contenido de ese guión. Los pueblos originarios tienen la fortuna de contar con un inmenso acervo de conocimientos, desde el ciclo agrícola hasta cuestiones filosóficas. Pero no los tienen en grandes bibliotecas, sino que están resguardados por personas de carne y hueso. Y sabemos que para hacer un programa de radio necesitamos investigar sobre el tema o temas de nuestro programa. Elaborar el guión que orientará el desarrollo será muy importante. Así que, niñas y niños, hoy nos concentraremos en conocer la estructura de un programa de radio y en cómo elaborar un guión para difundir lo que en muchos pueblos indígenas de México conocen como las palabras de la experiencia. Pero, ¿ustedes saben qué son las palabras de la experiencia? ¿Conocen algunas palabras de la experiencia que les hayan compartido sus mamás, papás, tíos o abuelos? Para los pueblos indígenas, las palabras de la experiencia son una parte importante de su tradición oral y están formadas por distintos tipos de narrativas orales que dan testimonio de historias, hechos, lugares, personas o creencias del pasado y del presente y que nos sirven para valorar y fortalecer nuestra identidad y sentido de pertenencia a un pueblo o comunidad. Las palabras de la experiencia. En las comunidades indígenas, los abuelos y los padres de familia, desde su propia visión, transmiten valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. Al concluir sus actividades por la tarde o noche, después de un día de trabajo, los adultos suelen platicar sobre sus labores, la solidaridad y sobre el respeto a la naturaleza, al ser humano y el cosmos. Estas palabras, conocidas en el medio indígena como palabras de la experiencia, contienen la sabiduría de los pueblos indígenas y tienen la función de educar a los niños para convivir con otros seres humanos y el medio natural que les rodea. Así, los niños a edad muy temprana
¿Han escuchado palabras de la experiencia de sus abuelos u otras personas mayores y saben que esas narraciones contienen un consejo que les va a servir para vivir de manera armónica con el medio social y natural? Con las palabras de la experiencia se refuerza la comunicación al interior de las familias y de las comunidades. Al conocer los consejos o enseñanzas, se entiende el sentido que tienen y las consecuencias de no atenderlas. Además, se fomentan los valores que orientan la vida comunitaria, se promueven y fortalecen nuestras prácticas culturales y las lenguas indígenas. Y para reforzar lo que para los pueblos indígenas significan las palabras de la experiencia, vamos a ver una cápsula con Jimenita, Cupertino y Don Leopoldo. Pongan atención. Vamos. Así es, Jimenita, como te contaba. Imagínate que mi mamá sigue molesta con mi tía Esther. Todo a causa de ese malentendido que te conté la vez pasada, ¿sí te acuerdas, verdad? No lo recuerdo, Cupertino. Ah, pues todo fue por un chisme que una vecina le dijo a mi mamá y que yo escuché de casualidad y entonces le conté a mi tía y ella se molestó y entonces le dije a mi mamá que se había enojado porque yo le había dicho lo que dijo ella, que le dijo que le había dicho y las dos se enojaron mucho. No, Cupertino, eso está muy mal. Exactamente, eso mismo le dije yo. No, Cupertino. Me refiero a que está muy mal que estés escuchando las conversaciones ajenas y haciendo chisme. Hace algunos días, don Leopoldo me compartió las palabras de la experiencia que aprendió del pueblo Totonacú. Y son palabras muy sabias para vivir en armonía. ¿En serio, Jimenita? ¿En serio el tío don Leopoldo te dijo que no es correcto escuchar las conversaciones ajenas? Sí, Cupertino. Además, me compartió otras enseñanzas. Mira, Jimenita, te voy a compartir lo que a mí me enseñaron mis amigos totonacos. Son palabras sabias, palabras de la experiencia para vivir en armonía. Pon atención. Recuerda nunca divulgar los comentarios que por accidente se logran escuchar, ya que las palabras pronunciadas no se llevan embarradas en los labios. Si tu corazón saltase de desesperación por querer que de tu boca salgan las palabras que escuchaste, corta una hojita de la rama de un árbol o levanta una ya caída y tapa con ella tu corazón para que se apacigüe. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que si escuchas algún chisme, pues debes callarte, no contárselo a nadie. Pero si te carcomen las ganas de contárselo a alguien, pues tomas la hoja de un árbol y la muerdes hasta que se te pasen las ganas de contar el chisme. ¡Guau! Don Leopoldo, ¡qué maravilla! Bueno, ahora te voy a contar otra palabra de la experiencia, Jimenita. Mira, escucha bien. No le estés diciendo a tu pobre semejante, pórtate como yo me porto, porque haga lo que haga en este mundo, mañana o pasado, responderá por sus actos. ¿Y eso qué quiere decir, don Leopoldo? Pues quiere decir que no nos corresponde andar juzgando a las personas, pues porque todas las acciones tienen consecuencias, ¿no? Gracias, Jimenita. El tío don Leopoldo tiene mucha razón. Ya no volveré a parar las orejas en las conversaciones ajenas. Eso, Cupertino. Y si logras escuchar algo sin querer, debes ser discreto y no contárselo a nadie. O buscar una hojita y metérmela en la boca, así hasta que se me quiten las ganas de contar lo que escuché. ¿Cuánta sabiduría hay en los pueblos originarios, Jimenita? Así es, Cupertino. Cuéntame más. Es muy interesante escuchar las palabras de la experiencia. ¿Qué más te dijo don Leopoldo? Está bien, pero primero le voy a avisar a mi mamá que voy a llegar más tarde. Sí, Jimenita. Pídele permiso a tu mamá de quedarte otro rato y jugamos a las escondidillas. Sí, a mí me encanta jugar. Ahora vuelvo. Después de esta reflexiva cápsula con los puppets de Aprende en Casa,
Voy a leerles un ejemplo de las palabras de la experiencia que son parte de estas narrativas de los pueblos indígenas. Escuchen con atención porque identificaremos las palabras de la experiencia. Conociendo nuestro mundo, la luna y la siembra. Román Hernández Román, Yocotán de Tabasco. Mi abuelo Nazario era un hombre que sabía mucho de la vida. Siempre nos contaba cuentos, leyendas, sucesos de la vida y nos orientaba en cuáles épocas del año se debe sembrar maíz, frijol, calabaza, plátano, yuca y camote. Nos decía que las 3 últimas siembras del ciclo agrícola se regían con el movimiento de la luna. De esta forma se podía saber que se puede sembrar en todos los meses del año. El abuelo contaba que debe uno esperar a que la luna esté en cuarto creciente para que el plátano, la yuca o el camote crezcan grandes y blandos cuando se consuman. Si se siembra en los días de luna llena, las frutas crecen demasiado y se parten antes de la cosecha y son muy duras a la hora de consumirse. También nos decía que los árboles maderales se deben de talar en luna llena. Así durarán el doble que cuando se cortan en días de la fase de la luna. Decía que en días de luna llena, los árboles bajan toda el agua hacia la tierra y queda la sola fibra de la madera, y que estas aguas llegan hasta el mar. Es por eso que las olas crecen. Esas son las enseñanzas del abuelo, enseñanzas que sirven para sembrar y cortar la madera. ¿Pudieron identificar la sabiduría que existe en el pueblo Yocotán en el tema de la agricultura? Como pudieron notar, todo gira alrededor del conocimiento del calendario lunar. Así es. Un programa de radio puede incluir entrevistas en vivo o por vía remota, o música y efectos de sonido, y las cortinillas que nos marcan el inicio del programa o el paso de una sección a otra. ¿Conocen algunas palabras de la experiencia que les hayan compartido sus mamás, papás, tíos o abuelos que puedan usarse para hacer un programa de radio? Para dar un ejemplo de cómo puedes organizar el contenido de un programa de radio centrado en las palabras de la experiencia de un pueblo indígena, les recuerdo que el guión radiofónico es la estructura básica de un programa de radio y puede organizarse de la siguiente manera: nombre del programa, modalidad en la que se realiza, grabado o en vivo, contenido, tema que aborda, tipo de público al que va dirigido, niños, jóvenes, adultos o a todo tipo de público, duración y fecha de transmisión, música o efectos especiales que apoyan el relato. Y recordemos que el guión será nuestra herramienta de trabajo para transmitir de manera organizada el contenido o tema que queremos comunicar a nuestros radioescuchas. Deberá diseñarse de acuerdo al tipo de programa que queremos transmitir, que los programas pueden ser grabados o en vivo. Los temas deben seleccionarse en función del tipo de público al que están dirigidos, y mediante el guión sabremos quién habla y en qué momento lo hace, qué debe decir, qué música o efecto de sonido debe escucharse y en qué momento debe aparecer y concluir, cuándo habrá que hacer una pausa. Para concluir con nuestro programa, ejemplificaremos un guión con nuestro tema de hoy. El nombre del programa: Las palabras de la experiencia. Modalidad en la que se realiza el programa en vivo con la participación de abuelos o padres de familia. Contenido: tema que aborda las palabras de la experiencia como prácticas culturales vigentes en las comunidades indígenas. Tipo de público al que va dirigido: niñas y niños de 6 a 12 años. Alumnos de educación primaria. Duración: 30 minutos. Fecha de transmisión: 18 del 06 de 2021. Música o efectos especiales: El Torito. Tamborileros de Tabasco. Niñas y niños, hemos recordado la estructura de un guión radiofónico
y a la vez que hemos reflexionado sobre la importancia de las palabras de la experiencia. Escuchen en compañía de sus familiares un programa de radio e identifiquen los elementos que les mostramos en el ejemplo. Y piensen si les gustaría realizar su propio guión de radio y compartirlo con sus compañeras y compañeros de aula cuando regresen a sus escuelas. Ustedes también pueden participar en algún programa de radio, difundiendo las palabras de experiencia de sus comunidades. No duden en acercarse a la radiodifusora más cercana para conocer más sobre este importante trabajo. Y por hoy hemos terminado y espero que hayan aprendido algo nuevo o bien que hayan reafirmado sus conocimientos. Y los dejo con una brevísima muestra del trabajo que se realiza en Laxepur, La Voz de los Purépechas, ubicado en Cherán, Michoacán, una de las 22 radiodifusoras culturales indigenistas de México. Y seguramente hay algunas cerca de sus comunidades, así que no duden en visitarlas. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Hasta pronto y nos vemos pronto, Joaquín. María, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta clase contigo. Clase que tendremos de la comunidad por celebración de la fiesta de San Francisco de Asís. Tenemos del otro lado ya listo a nuestro compañero Ubaldo Felipe Cruz, quien nos llevará o nos hará el enlace para la transmisión de esta tarde de la música clásica, música pues que a todas las comunidades les gusta llevar siempre a sus comunidades, tener ese gusto por la música clásica. Aquí en la región gusta mucho la música clásica. En las fiestas patronales de las comunidades se contratan las bandas para que amenicen la fiesta y durante el día amenicen la música clásica. Y acude mucha gente a escuchar. ¿Sí? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Las palabras de la experiencia, de lengua materna, clase bilingüe de 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.ced.gov.mx.